Primera de Reyes, capítulo 5, verso 1. Me olvido que está la pantalla. Dice: Hirán, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hirán siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hirán: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú digas, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Cuando Hirán oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre todo este pueblo tan grande. Y envió Hirán a decir a Salomón: he oído lo que me mandaste a decir. Yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar, y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales, y allí se desatará. Y tú la tomarás y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Dio pues Hirán a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso. Y Salomón daba a Hirán 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia, y 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hirán cada año. Jehová pues dio a Salomón sabiduría, como le había dicho, y hubo paz entre Hirán y Salomón. E hicieron pacto entre ambos. El Señor bendiga su palabra en nuestras vidas. Amén. Señor, te damos gracias. Nos disponemos a ser ministrados y te pedimos que tu gracia y tu sabiduría pueda fluir sobre nuestras vidas. Te pido que me llenes de tu unción para ser un canal, Señor, que pueda traer una palabra certera a la casa, y que cada persona que esta noche se ha congregado en este recinto sagrado puedan ser tratados por ti, y que al salir de la puerta de este auditorio puedan salir con la expresión: realmente Dios me ha hablado. Y toda la gloria, Señor, toda la honra, solo la vamos a dártela a ti. Amén y amén. ¿Habrá alguien aquí que pueda dar una ofrenda de palmas al Señor? La historia de Salomón es tan apasionante donde uno la encuentra. Y es interesante porque Salomón rompe todos los paradigmas y todo aquello que usted va encontrando como igual, hasta que llega hasta Salomón. De hecho, cada vez que usted encuentra en la Biblia que Israel estaba pasando por una crisis, por una situación adversa, Dios siempre le decía a Israel que ellos tenían que construir algo. Siempre. Cada vez que, de hecho, acabamos de escuchar la palabra que ministraba el pastor acerca de que cuando Dios le habla a Gedeón, Dios le dice de que Gedeón, en medio de la necesidad, en medio de la situación de crisis, Gedeón tenía que levantar un altar. Israel estaba empobrecido. Y en medio de la situación de crisis de pobreza, Dios le dice a Israel: tenés que levantar un altar. Y fíjese que cada vez
que Dios le decía que tenían que construir algo, lo que tenían que construir era para que Él se manifestara. Entonces es interesante porque mientras el mundo está obsesionado con lo que es lo espiritual, Dios está obsesionado en manifestarse en la tierra. Mientras el hombre está obsesionado con los ángeles, Dios está obsesionado con nosotros, los hombres. Él quiere manifestarse a nosotros. Mientras el hombre está deseoso de conocer el mundo invisible, conocerlo, por eso es que la gente va a hacerse tirar las cartas, se quieren hacer leer las líneas de las manos, se meten en el ocultismo. Dios está interesadísimo en que nosotros podamos verlo a Él manifestado cara a cara. Por eso es que la máxima realización de algo no ocurre en lo invisible, sino que la máxima realización ocurre cuando lo invisible se vuelve visible. Si no, fíjese que cuando nosotros estábamos en el eterno presente de Dios, nosotros en la mente de Dios éramos un diseño. Cuando nosotros fuimos manifestados, recién allí, nosotros empezamos a cumplir propósito. Ahora, cuando estábamos en la mente de Dios, estábamos muy cerca de Dios, pero allí no cumplíamos propósito. Recién cuando fuimos manifestados, recién empezamos a manifestarnos para el propósito. Dígale que tiene al lado, dígale, te manifestás y empezás a cumplir propósito. Por eso es que la grandeza no está en el cielo, sino que la grandeza está en la tierra. De hecho, la mayor creación de Dios, cuando Dios termina de crear lo más sublime, los ángeles no lo habían visto. Cuando Dios va a presentar su máxima creación, los ángeles estaban atentos y dijeron, a ver cómo es la máxima creación de Dios, porque todo el mundo espiritual no tenía idea de cómo iba a ser la máxima creación de Dios. ¿Sabe quién es la máxima creación de Dios? Mírenlo al que tiene al lado, dígale, wow, ¿estás viendo la máxima creación de Dios? Aunque no parezca. Aunque no parezca. Dios nunca se había mostrado de la manera que se manifestó hasta cuando manifestó al hombre. Cuando manifestó al hombre, los ángeles y el mundo espiritual quedaron absortos, quedaron anonadados. Y es allí cuando Satanás se le genera la envidia. Porque Satanás no puede creer que Dios haya soltado toda su gloria en nosotros, siendo que Él era el que cuidaba la gloria. ¿Entiende? De ahí viene el odio que te tiene Satanás. Decirle al que tenés al lado, decirle, el diablo te odia. Dígaselo de vuelta, el diablo te odia. ¿Por qué te odia? Porque cada vez que te ve, cada vez que te mira, el diablo dice, no entiendo cómo Dios puede haberle dado toda la gloria a este ser. Por eso es que es interesante que cada vez que Israel estaba en crisis, Dios le decía a Israel, tienes que construir algo. Tienes que construir algo, porque a través de lo que construían, a través de lo que levantaban, Dios soltaba una nueva dimensión de unción y de gloria. A ver, se lo vuelvo a decir. Cada vez que Israel estaba en crisis, cada vez que había un espíritu que venía a atormentar, cada vez que Israel empezaba a pasar por procesos de esclavitud
que los empezaban a doblegar, que sus finanzas empezaban a ser tocadas, aparecía Dios, enviaba a un profeta y le decía: quiero que levanten algo, construyan algo. Y en lo que ellos construían, señores, Dios manifestaba su presencia, Dios manifestaba su gloria. En el libro de Nehemías 2:20, cuando usted lee la palabra que Dios le suelta a Israel, Dios le dice: quiero que levanten las murallas. Y de ahí para adelante Dios no paró más. Dios dijo: quiero que levanten murallas, que levanten altares, que levanten allí casas sacerdotales, que levanten, construyan. ¿Por qué Dios le pide que construyan? Porque, señores, uno no construye donde uno no cree que nada va a suceder. Uno no construye la casa en el barrio que no quiere vivir. Uno no construye en la tierra donde no quiere estar. Uno solo construye donde dice: acá me establezco, acá voy a echar raíces, acá voy a establecerme, acá me voy a ensanchar, acá voy a hacer la casa de mi hijo, acá voy a disfrutar. Es que acá yo sé que hay futuro. ¿Por qué Dios le dice que construyan? Es que cuando uno deja de construir, el que deja de construir deja de soñar, deja de hacer planes, deja de proyectarse, deja de establecerse, empieza a pensar en mudarse, empieza a pensar que ya esa tierra ya no es de él. Deja en pensar de que va a echar raíces. Acá no voy a hacer nada porque me queda poco tiempo. El Señor le dice: hay problemas, hay crisis, acá van a construir, acá van a echar raíces, acá van a poner fundamento, porque esta tierra sabrá lo que es que un sacerdote esté parado sobre esta tierra. El espíritu de pobreza va a tener que retroceder. Por eso es que jamás los hijos de Dios somos de aquellos que pegamos pasos atrás. No los vamos de los ambientes porque es difícil. No los vamos de los trabajos porque los compañeros son difíciles. No los vamos de las ciudades porque la tierra es dura. Llegamos para que la lluvia de Dios caiga sobre la tierra y la tierra reciba el rocío del cielo, para que la tierra suelte la semilla, germine, crezca lo que tenga que crecer. Los ambientes de oscuridad tendrán que cambiar porque ha llegado la luz del cielo. La vida de insabores va a tener que ser diferente porque ha llegado la sal de la tierra. Alguien que me diga amén a eso. Alguien que diga gloria a Dios a eso. Dígale que tiene al lado: ¿qué estás construyendo? ¿Qué estás construyendo? Es que cada vez que Dios le decía: van a construir, lo próximo que hacía Dios era darle modelos, planes, diseños. Dios empezaba a tratar con la persona. Dios bajaba los diseños. Dios abría los cielos, abría la mente de las personas y empezaba a soltarle estrategias de cómo iban a construir y cómo se iban a establecer. Por eso es que nuestra vida no es el resultado de un sistema prefabricado de sistemas. Nuestra mente no tiene que estar amoldada a lo que el sistema dice que hay que hacer. Cuando la Biblia dice que nosotros debemos de tener la mente de Cristo, lo que el apóstol está diciendo: señores, al tener la mente de Cristo, su mente jamás dejará de tener diseños innovadores, revolucionarios, auténticos, nuevos, que marcarán la diferencia, que será un antes y un después. Dejarás de construir, dejarás de hacer cosas más de las mismas, dejarás de ser copia de copia de copia de copia y empezará a venir lo nuevo. La gente te va a preguntar: ¿cómo se te ocurrió esto? ¿Cómo fue
que diseñaste esto? ¿Y en qué momento fue que pensaste lo que estabas haciendo? Es que el Señor dice, es que ella, es que él se está estableciendo, no le tiene miedo al sistema, no le está teniendo miedo a lo que se viene, está echando raíces, está echando fundamento, y en ese principio es que le estoy bajando diseños del cielo. Dígale al que tiene al lado, hay diseños que descienden del cielo. Y no solo que Dios va a enviar diseños y planos para que eso se establezca, sino que también Dios va a enviar la gente correcta para que puedas concretar la obra que Él ha puesto en tus manos. Si no, fíjese el pasaje que acabamos de leer. Cómo Dios envía a Hirán a que ayudara a Salomón a completar la obra. Es que Dios nunca ha dejado a nadie que se disponga a servirlo. Nunca Dios lo ha dejado solo a mitad de la nada, sino que siempre Dios envía el recurso, recursos naturales y recursos físicos, para que lo que Dios te dijo que tenías que hacer, Él envía esos recursos. Mire, hay muchísimos pasajes en la palabra, pero hay uno que es fantástico. Cuando Jesús le dice a los discípulos, le dijo, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Dígalo de vuelta, la mies es mucha y los obreros son flojos. Pocos. Los obreros son pocos. Yo dije, wow, los hermanos, ¿cómo flojos? No, son pocos. Los obreros son pocos. Dígalo de vuelta, dígale que tiene al lado. Los obreros son. Dígaselo al que tiene al lado, che, dígale, che, los obreros son. Que se entere, porque quizás el que está al lado suyo ve tanta gente y dice, acá, olvídate. Acá, no, dígale, los obreros son pocos. Son pocos. Pero lo interesante de esto es que Jesús dice, pidan al Señor de la mies que envíe, porque a la verdad la mies es mucha. Perdón, Señor, ¿me decís que pida al Señor de la mies que envíe obreros? O sea, ¿cómo que envíe obreros? ¿Hay obreros? Sí, el Señor dice, hay obreros, hay gente capacitada, hay gente entrenada, hay gente que ya la he moldeado, solo que están en lugares donde no están haciendo nada. Y porque no están haciendo nada, yo los voy a mover, los voy a sacar y los voy a llevar donde hagan falta para que se concrete el propósito, el diseño que yo he soltado sobre esa tierra. Alguien adore al Padre aquí. Alguien adore a Dios en esta noche. Porque a alguien se le debe de revelar que lo que has creído que lo ibas a hacer solo. Dios dice, los cielos los estoy abriendo porque voy a enviarte recursos como nunca te lo has imaginado. Fíjese que a David Dios le envió, a Salomón le envió a Hirán. A Moisés Dios le envió a Bezaleel. Bezaleel, la Biblia, Dios le dice a Moisés, Moisés, te uno con Bezaleel. ¿Quién era Bezaleel? Un hombre de sabiduría, un hombre inteligente, un hombre adiestrado. Moisés jamás lo hubiera podido capacitar de la manera que estaba Bezaleel, pero Dios sí lo podía haber hecho. Y Dios le dijo, Moisés, como es tan urgente lo que tenés que hacer, no te voy a enviarlo a Bezaleel para que lo capacite. Ya te lo traigo capacitado para que cuando llegue a tu lado, tu espíritu sea impartido sobre él. Porque lo único que le falta a Bezaleel no es sabiduría, sino el espíritu que yo he colocado sobre ti para que tú lo impartas a él. Aleluya.
Pero no es el único en la Biblia. Está Ciro, el rey Ciro. Cuando usted lee al rey Ciro, la historia habla del rey Ciro, un criminal, un verdugo, un hombre malvado, sanguinario, que la gente cuando escuchaba hablar de Ciro, la gente temblaba. Sus ejércitos cuando llegaban a las ciudades verdaderamente las devastaban, arrasaban, no quedaba nada en pie. Así que cuando la gente escuchaba Ciro, Ciro era sinónimo de muerte, Ciro era sinónimo de masacre, Ciro era sinónimo de un hombre verdugo. Pero ¿sabe cómo lo llama la Biblia a Ciro? Yo sé que usted sabe, nada más que se queda callado para que yo lo diga. Ciro, mi ungido. Ciro, mi siervo. No, ¿cómo, pastor? ¿Cómo que Ciro mi ungido? ¿Cómo que Ciro mi siervo? Sí. Ciro, el ungido de Dios, el que para todos era el asesino. De repente Dios despierta el espíritu de Ciro y el criminal, el asesino, cuando empieza a ver a Israel, el corazón se le da vuelta y de repente se activa el corazón paternal con Israel. Era el hermano mayor, el que le decía todo lo que quieran, se lo entregan a ellos porque hay algo me dice que tengo que darle todo lo que me pidan. Alguien debe de recibir esta palabra. Vas a pararte frente a gente que el nombre de ellos es impresión de todo lo malo que parece ser, pero de repente Dios cambia el corazón de los Ciros y los Ciros te empiezan a decir qué es lo que querés, porque lo que necesites yo soy el que te lo voy a dar. Y no fue el único. El rey Darío, Artajerjes, hombres de preeminencia que Dios puso en lugares de autoridad, que Dios puso allí en lugares de gobierno, y que fueron ellos los que le dieron el recurso a Nehemías y a Esdras para completar la obra. A veces nosotros pensamos, ¿cómo voy a terminar todo, Señor? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo voy a llegar a hacer lo que tengo que hacer? ¿Cómo voy a llegar a hacer ese comedor? ¿Cómo voy a llegar a hacer ese auditorio? ¿Cómo vamos a llegar a hacer ese estadio? ¿Cómo vamos a llegar a hacer ese comedor para tantos niños que colocaste en mi espíritu? Y el Señor dice, no necesitas saber el cómo, necesitas saber con el quién lo vas a hacer. Porque Dios unge a gente con sabiduría para ayudarte. Dios pone a gente en tu camino, en lugares de prominencia, que en un momento te sentís amenazado frente a ellos, porque realmente tienen poder. Porque no son gente que juegan con las cosas, no, sus decisiones siempre es que alguien termina perdiendo. Pero de repente, aquellos desvalidos, que nadie saca la cara por ellos, de repente aparece un NN, un sin nombre, alguien que nadie lo conoce, alguien que lo mira así de costado, lo miran por encima del hombro, y ahí, ¿sabes quién es ese? Vos y yo. Esos somos nosotros, los que Dios dice, no andes sacando chapa, no andes diciendo que vos todo lo podés, tranquilo. Sé sabio, que yo soy el que te voy a meter como a Esther, la huerfanita, hija del tío, que por 12 meses pasó perfumándose. La reina Basti, ella creía que era la señora de todo, pero en la falta de sabiduría perdió todo. Y de repente aparece la huerfanita que por 12 meses estuvo perfumándose, buscando el Señor, y de repente pasa por el pasillo y el rey la ve y dice, wow, qué increíble. Es que no fue la figura, no fue la postura, no fue los perfumes naturales, fue la gracia de Dios que soltó sobre esa mujer. Hay alguien aquí que debe de comprender, no estás perdiendo tiempo.
venir a la iglesia, adorar a Dios, ayunar, vigilar, ofrendar, diezmar. No es pérdida de tiempo. Dios tiene gente con diseños divinos escondidos. Gente que Dios los escondió. Gente que nunca supo que iban a convertirse de la noche a la mañana en siervos de Dios, el hombre de Dios, como Ciro. Dios dijo: voy a ocultar esta etapa en este hombre, porque necesito que llegue allá arriba. Yo lo necesito. Porque llegado el momento, mi siervo Esdras y mi siervo Nehemías lo van a necesitar. Fíjese que Hiram todo lo que le ofrece a Salomón es darle todos los árboles. Dice: toda la madera que necesites está para vos. De hecho, la Biblia dice que Hiram termina haciendo pacto con Salomón. Pacto. Ya no era una relación de amistad, no, era una relación que iba más allá de la amistad. ¿Sabe lo que es un pacto? Un pacto es tan sagrado como el matrimonio entre un hombre y una mujer. Aunque hoy día no parezca tan serio, pero es serio. Dentro del pacto no se permite, dentro del matrimonio no se permite adulterio, el engaño. Dentro del pacto mucho menos se permite lo que es la fornicación. Entre Hiram y Salomón hicieron un pacto. O sea, lo que se estaban comprometiendo es: va a haber fidelidad entre nosotros, Salomón. Va a haber fidelidad. Ahora, ¿por qué hacen el pacto? Hiram le dice: porque yo amé a tu padre. Yo amé a tu padre. Tu padre me impactó a mí. Él era especial para mí. Y por causa, fíjese que es eso lo que le dice Hiram: por causa que tú vas a completar lo que él comenzó. Yo voy a hacer todo lo que se requiera de mí. Es eso lo que le dice Hiram. Todo lo que se necesite de mí, yo lo voy a hacer. Dios tiene gente bajo la intensidad para llegar al final del mensaje, si no me quedo sin voz. Pero recíbalo. Dios tiene gente, Dios tiene personas reservadas en diferentes lugares. Que le estoy soltando algo que el Espíritu Santo me lo dio hace algunas horas atrás. Reservadas, que van a salir de la nada. Personas que, como Hiram, que dice: por causa de tu familia, Salomón, por causa que amé a tu padre, por causa de la historia de tu padre, es que van a terminar de hacer lo necesario para que se complete la obra que Dios soltó en tus manos. Que vos todavía no sabés que hay gente que amaba a tus padres, a tus parientes, y por causa de ese amor que un día se generó por una situación, alguna adversidad que ellos estaban pasando, y que tu padre, tu tío, tu tía solucionó en las vidas de ellos, y que parecía que se había perdido, no era otra cosa que una situación generada para que en determinado momento
alguien como vos y como yo, que íbamos a resurgir, que íbamos a estar necesitados, Dios dice: bien, ahora voy a sacar esa situación para que el amor y la promesa de pacto que se hizo hace décadas atrás, hoy día se manifieste, para que ellos terminen de ayudarte en todo lo que vas a tener que hacer. Recíbalo en el nombre de Jesús. Antes que termine este año vas a ser sorprendido por gente que se va a cruzar en tu camino para ayudarte. Y es ahí donde viene este pasaje. Pasen a seguir la palabra. Aleluya. Yo sé que tú mueves montañas. ahí está. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. ¿Hay alguien que lo cree aquí? Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Así es. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que tú Él abre montañas. mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar. Así es. En el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Aleluya. Sé que lo harás otra vez. Abriste en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti, Señor. Yo sé que lo harás Otra vez. otra vez. Lo vas a volver a hacer, Señor. Yo lo voy a volver a hacer. Si no lo hice para que quede en la historia, lo hice para que sepas que en los momentos de crisis yo soy el que abro los mares, yo soy el que traigo recursos y el que traigo personas para que hablen por ti, te den los recursos que estás necesitando. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Tome asiento, ya termino. Ahí viene este pasaje que acabamos de leer. Salomón le dice a Hirán: vos sabés que mi papá no pudo construir casa a Dios. Y le dice Salomón explícitamente por toda la sangre que había en sus manos. Vos sabés que Dios no le permitió construir casa a mi papá, en otras palabras, por todos los errores que cometió.
es que David peleó tanto, que él no pudo completar la obra a la cual, una de las obras que Dios le había enviado a hacer. Es triste ser un David. Es triste llegar al final de los días de la vida y no poder concretar, no poder completar la asignación asignada. ¿Por qué también es triste? Porque alguien que quiere honrar a Dios, que quiere cumplir con Dios y no puede hacerlo, ¿por qué? Por la sangre que hay en sus manos. Termina teniendo una vida inconclusa, una vida en definitiva difícil de vivir. Fíjese que cuando vemos las expresiones de Salomón, me sorprendió porque Salomón hace alusión a dos recuerdos que tiene de su papá. Y me gustaría que hagamos aquí una pequeña práctica. Y no es mi intención traerle ni dolor ni nada. Simplemente me gustaría que usted pensara, por lo menos en uno, en el mayor recuerdo que usted tiene de su papá. Piense ya en este momento, a ver. El mayor recuerdo que usted tiene de su papá. ¿Pensó? Piense en el segundo mayor recuerdo que usted tiene de su papá. Yo no le estoy diciendo que piense en los mayores logros. Le estoy diciendo que piense en el segundo mayor recuerdo que usted tiene de su papá. Quizás te estás dando cuenta que el mayor recuerdo que tenés de tus padres pasa muy similar a lo que Salomón recordó. Porque el primer recuerdo que tiene Salomón de su padre es de la sangre derramada en las manos de su papá. Eso es lo que habla David. La sangre derramada en las manos de su papá. Estoy seguro que aquí esta noche aún deben haber personas que no tienen recuerdo de sus padres porque no lo tuvieron. Y créanme que no es mi intención traer dolor a su corazón. De hecho, esta noche usted va a salir con un corazón sano, totalmente sano. Deme unos minutos solamente. El primer recuerdo que Salomón expresa de su padre es el de la sangre derramada por los errores de su papá. De hecho, Salomón es producto de un error de su papá. Porque no sé si habrá sabido Salomón, pero su papá, David, mandó a matar al esposo de su mamá. Sígame acá, por favor. El papá de David, en su juventud, un día de locura, de esos días que no te maneja la sabiduría, sino que te manejan tus genitales, David termina acostándose con la esposa de un hombre y después, para que nadie se entere, David lo manda a matar. Y termina siendo la mamá de Salomón. Así que no sé si Salomón se enteró alguna vez que el papá de él había mandado a matar al esposo de la mamá de él. Así que Salomón, cuando piensa en el padre, él tiene dos poderosos recuerdos. El primero es la sangre derramada sobre las manos de su papá. Ahora, el tema es
Y yo sé que en este momento hay muchos que están diciendo, yo me acuerdo, pastor, yo me acuerdo de eso, yo ahora me acuerdo. Tranquilo, tranquilo, no se potencie. Pero Salomón tenía que escoger cuál iba a ser el recuerdo que guardaría de su papá. Porque el primero era de las manos ensangrentadas, errores, muchísimos errores. Ahora, Salomón no podía borrar los errores de su padre. Salomón no podía borrar todas las guerras, pero ninguno de los errores de su papá hizo que Salomón perdiera el segundo gran recuerdo que tenía Salomón. ¿Cuál fue el segundo gran recuerdo que tenía Salomón? La casa de Dios. La casa de Dios. Ahora, escuchen esto. El primer error que piensa Salomón es de la cantidad de sangre derramada en las manos de su padre. Eso hablaba de cientos de guerras, cientos de errores. Miren al que tiene al lado, dígale, cientos de errores. Otra vez dígaselo, cientos de errores. Es que todos los hombres podemos cometer errores. Ninguno de nosotros está exento de cometer errores. Ninguno de los que estamos aquí, ni aún el que le habla, estamos exentos de cometer errores. De hecho, nuestros padres pueden haber cometido errores. De hecho, cuando yo leí este pasaje, hice el mismo ejercicio que le hice hacer a ustedes. Pensé en mi papá. Mi papá que ya no está. Así que estoy en la misma situación que David. Pensé en mi papá. Y la verdad que me pasó más o menos igual que David, que Salomón. Me acordé de la cantidad de errores que cometió mi papá. Mi papá era de esos pastores que cuando te veías que estabas sentado y no estabas cantando, te decía arriba de la plataforma: ¡cante, carnal! Si no, le decía a uno de los ancianos, casi endemoniado: ¡órele! Y ahí fue. Eran casi quiroprácticos. No era que cantabas porque te venía la convicción, sino que cantabas por miedo después. Te aprendías todas las alabanzas, no hacían falta pantallas. Ahora, Salomón era un joven que podría haberse perdido. ¿Por qué, pastor? Porque fíjese que Salomón dice que había paz por todas partes. No había guerra, no había enemigos. Había paz por todos lados. Y quiero decirles que las cosas no son tan buenas cuando hay demasiada paz. ¿Por qué, pastor? Porque los tiempos cuando uno está atento, los tiempos cuando uno está precavido, es cuando hay guerra. Cuando hay paz, se bajan los brazos, se distiende, nos desentendemos de ciertas cosas. Empezamos a caminar ya con más holgura. ¿Se ha dado cuenta que cuando está la necesidad, cómo buscamos del Señor? Ayunamos, oramos, adoramos a Dios, levantamos las manos. Cuando la iglesia todavía no está crecida, ¿qué hacemos los pastores? Guerreamos, vamos a la reunión y guerreamos, atamos toda fuerza del infierno, desatamos, Dios mío, los cielos para esta casa, le oramos las sillas vacías, estamos súper consagrados. Cuando la iglesia ya empieza a estar llena, ya no nos importa, ya hay paz. Salomón tenía paz, estaba todo tranquilo.
De hecho, la Biblia dice que él estaba bendecido con todo el dinero del mundo. Toda la gente le traía impuestos. Salomón podría haber hecho lo que le hubiera parecido. Él podría haber hecho o podría haber dicho: mi papá tuvo demasiados errores, sus manos llenas de sangre, mi papá ya no está acá, ¿qué tengo que ver yo con esto? ¿Para qué sirve esto? Pero ¿sabe lo que hizo Salomón? Salomón entendió que lo más grande que él podía hacer era construir algo que su padre amaba, que era la casa para Dios. Se lo vuelvo a decir. Salomón estaba bendecido en todo. Tenía paz, no tenía guerra. Estaba lleno de finanzas. Todo el mundo le traía sus impuestos. Salomón podría haber pensado: mi papá se equivocó demasiado. ¿Quién puede aseverar que lo que mi papá deseaba era lo correcto? ¿Quién puede decir que mi papá en esto no se equivocó también? Pero Salomón, aun cuando su padre no estaba, él dijo: yo tengo, ¿por qué? Tengo dos recuerdos de mi padre. El primero, las manos llenas de sangre. Pero lo segundo, ineludiblemente, aunque mi padre cometía errores tras errores, había algo que mi padre amaba por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque Salomón había visto a su papá, que era un hombre de guerra, un hombre avasallante, un hombre que cometía errores. Pero si había algo que Salomón se había criado viendo a su padre, era ver cómo su padre honraba la presencia del Señor. ¿Sabe qué fue lo más sublime, lo más grandioso que David construyó? La construcción más grande que David hizo fueron 4 palos y una lona. Eso es la construcción más grande que hizo David. 4 palos y una lona. Y la Biblia dice que David colocó debajo de esos 4 palos y la lona, colocó el arca del pacto. ¿Por qué hizo eso? Porque no le era permitido a él construir. Porque no es que él no podía construir algo más grande. No, es que Dios no se lo permitía a causa de sus manos ensangrentadas. Entonces, ¿qué fue lo que pudo construir? 4 palos y una lona. Y ahí estaba el rey en su magnífico trono, su asiento de rey, su trono de rey, toda la grandeza de rey. Pero Salomón se crió viendo a su papá en semejante imponente trono, salir del trono, salir de su reinado, bajar e ir debajo de los 4 palos y la lona y tirarse en el piso y adorar a Dios allí en medio del arca del pacto. Y quizás cantaba David: no hay nada más grande. Señor, Dígalo. altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. En medio de la tierra, No hay otro como debajo de los palos, debajo de la grande lona, eres tú, pero al lado del arca del pacto, Salomón se vio criándose, ver a un padre rey que amaba la presencia del Señor. Padres, hay muchos padres aquí en esta noche. Y yo sé que toda esta temporada de crisis financiera, porque para ustedes viene esta palabra, porque la gran pregunta: Señor, ¿qué va a pasar con nuestros hijos en medio de esta situación financiera? ¿Cómo vamos a hacer? Primero, Dios no te va a dejar solo para que concretes lo que Él te envió a hacer. De una o de otra manera,
aparecerán los Ciros, aparecerán los Girán, aparecerán los Edras, aparecerán los Artajerjes. De una o de otra manera, Dios te envía las cosas necesarias para que concrete lo que tenés que hacer.